pastor, órdenes del pastor. Abran sus teléfonos, entren a Facebook y compartan el video de Iglesia Vida Nueva Mandalay para que las personas o las amistades que tengan, ¿verdad?, puedan ver el mensaje el día de hoy. ¿Puedan decir amén? Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Eres quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso, verdad? Yo sé que el Señor, a veces que venimos cargados, a veces con problemas, a veces con dificultades, ¿verdad?, de salud, pero sabemos que el Señor es el que nos bendice, el Señor es el que nos levanta, el Señor es el que nos prospera, hermanos. Y así que yo les voy a invitar a que empecemos a darle la gloria y la honra al Señor, porque Él se la merece. Denle un fuerte aplauso al Señor. Denle la gloria y la honra al Señor y preparar sus corazones para que podamos así mismo, ¿verdad?, ofrecerle una oración de alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Vamos a ponernos en comunión con nuestro Padre Celestial, hermanos, y vamos a pedir, ¿verdad?, que Él bendiga el tiempo que vamos a estar en este lugar y que sea Él tomando dirección de todo cuanto se haga, sea en palabra, en obra, en conducta, todo sea para darle gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias, bendito Dios, por una nueva oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia. Gracias, Dios Todopoderoso, por todo que nos has dado, Padre, por todo lo que nos has traído, Señor, a nuestras vidas. Oh, bendito Dios, no pararíamos, Señor, si pudiéramos contar todas las maravillas y grandezas que tú haces, Padre, porque son grandes, Señor, grandes son tus obras, grandes son tus maravillas, oh Dios. En esta hora, Dios Todopoderoso, estamos en este lugar con el propósito, Señor, de dedicar ese tiempo para ti, mi Dios. Pedimos que tú obres en cada vida, en cada corazón, que en esta hora, Señor, tu nombre sea exaltado, Padre, tu nombre sea glorificado, tu nombre sea bendecido, tu nombre, Señor, sea exaltado en cada corazón, en cada vida, Señor. Que cada una de nuestras mentes, alma, cuerpo y ser, Padre, pueda, Señor, glorificarte y exaltarte, mi Dios. Pedimos, Dios Todopoderoso, que quites todo lo que esté estorbando en nuestras vidas, todo falta, todo pecado, toda rebeldía, Señor, todo aquello que va contra tu voluntad, Señor, sea echado fuera de este lugar. Que en el nombre de Jesús se rompa toda cadena, toda atadura, Señor, toda enfermedad, Señor, toda distracción, todo espíritu contrario a ti, Señor, que quiera impedir que en esta hora te glorifiquemos. Padre, sea echado fuera en tu nombre, Señor. Que tu iglesia, que tu pueblo sea bendecido, sea edificado, que tu pueblo, Señor, pueda sentirse libre en esta hora para exaltar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque estamos delante de tu majestad. Usa a cada uno de mis hermanos, Señor, desde la alabanza hasta la adoración, hasta la culminación, la predicación, la culminación en este lugar, Padre. En todo tu nombre sea glorificado, Padre. Que no sea el hombre, que no sea la mujer, Señor, exaltado, sino sea tu nombre. Que en esta hora tú seas el centro de nuestra atención. Que en esta hora tú seas el centro de nuestra adoración, Padre. Que podamos ser de una manera, Padre, 100% crisogénticos, Señor, en todo lo que hagamos. Quita de nosotros, oh Dios, todo lo que estorbe. Quita de nosotros si hay enfermedad, si hay, Padre, dolor, si hay preocupación, Señor, usted conoce, usted sabe cada una de nuestras necesidades. Esta hora, Señor, este tiempo, queremos dedicarlo solo para ti. Usa a mi hermano, Señor, a mi hermana que vaya a estar a la... Amen, praise God. ¿Cuántos pueden dar un aplauso fuerte al Señor en esta tarde, hermanos? El Señor es grande y poderoso. El Señor es grande y poderoso. Quiero aplaudir más fuerte que ayer. Quiero cantar más alto que ayer. Quiero saltar más alto que ayer.
gozo, Señor. Amén. Cuando sienten gozo, alegría de saber que ya no hay cadenas, ya no hay dolor, ya no hay ataduras, hermanos. Amén. No hay, hermanos. Declaramos, nos gozamos, Señor, de saber, Padre, que tú nos has hecho libres, Señor. Y aún en nuestra debilidad, Señor, si volvamos a caer, Padre, sabemos, Señor, que tú eres un Dios poderoso, un Dios bueno, como lo hemos declarado en esta tarde, Señor, para levantarnos, Señor, y ya no seguir condenados, Señor, en la vida, Señor, sino saber que Jesucristo nos da la vida, nos da en abundancia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos tienen vida en Cristo? ¿Cuántos tienen vida en Cristo, hermanos? ¿Y cuántos lo tienen en abundancia? We have a life and we have abundantly life in Christ Jesus. And we just thank you, Father. We thank you this afternoon for the honor and the privilege it is to be in your house, God. We just invite the Holy Spirit to minister to our hearts. Invitamos al Espíritu Santo para que ministre a nuestros corazones en esta tarde, Señor. Exáltate, Señor. Exáltate en esta tarde. Exáltate, Señor, sobre nuestra alabanza. Exáltate, Señor, sobre nuestra adoración. Y exáltate, Señor, sobre nuestra vida. Queremos agradarte, Señor, siempre. Y por eso invitamos, Señor, y anhelamos más de tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, el poder de tu Espíritu Santo, Padre, para seguir adelante, Señor, para tratar de vivir una vida, Señor, agradable delante de ti, Señor. Llévanos, Señor, por el proceso, Señor, de santificación, Padre. Te adoramos, Señor Jesús. Te damos gracias porque eres misericordioso. Eres un Dios de gracia. Ven, Espíritu, ven. Haz lo que quieras hacer. Y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Digamos, ven. Ven, Espíritu, ven.
Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios. Quiero animar a todo el pueblo que levanta tus manos. Levanta tu mano y diga, Señor, Señor, abre los cielos. Derrama tu lluvia de gloria, Señor. De gloria aquí. Necesitamos más, Señor. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Sí, Señor, que caiga tu lluvia de gloria, Señor, aquí en este lugar. Oh, levanta tu voz en adoración, pueblo de Dios. Adora al Señor en esta tarde. Aleluya, Señor. Padre, invitamos a tu Espíritu Santo, Señor, que venga y me llene este lugar. Llenos el corazón más de ti, Señor, y menos de nosotros. Menos de nuestros deseos y pasiones, Señor, para que tus deseos y tus planes, Señor, sean los que reinan, Señor, en nuestras vidas. Te adoramos, Señor, te adoramos. ¿Cuántos creen que el Señor es un Dios de milagros, hermanos? Como estábamos diciendo, Él todavía hace cosas grandes. Él todavía hace sanidades, hermanos. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Te damos gracias, Señor Jesús. ¿Cuántos creen que Él está aquí, hermanos? Aquí estás, debemos mover, te adoraré, díselo, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, aquí
obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda testimonio faltando, siempre estás obrando nuestra vida, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre 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 estás obrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Con mi propia palabras a un Dios que es milagroso. Te alabamos, Señor, eres grande, poderoso, Señor. Oh, siempre estás obrando, Señor. Aunque no lo veamos, Señor, con nuestros ojos naturales, Señor. Aunque quizás no lo podemos sentir, pero sabemos que tú estás obrando, Padre. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Si eres alguien en esta tarde que necesita mover del Espíritu Santo en tu vida, hermano. Si eres alguien en esta tarde que estás pasando por un problema, una dificultad, quizás tienes problemas en el trabajo, joven, quizás estás teniendo problemas en la escuela, o quizás eres alguien en esta tarde que está teniendo problemas en la familia. Quiero que sepas y que tengas confianza y seguridad que el Señor está trabajando y obrando a tu favor, hermano. Decláralo en el nombre de Jesús. Decláralo con tu espíritu en esta tarde, que el Señor está obrando. Aunque no lo puedas ver, Él está obrando. Dígalo con todo tu corazón. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Te amo, Señor, oh, eres grande, Señor, poderoso eres, Señor. Oh, declaramos, Señor, tu presencia, Señor, por favor, de nuestras vidas, Señor. ¿Cuántos creen que Dios está obrando? Amen. El canto dice, aunque no lo veas, aunque quizás no lo sientas, pero tienes que creer que Dios está obrando. Amén, aleluya. Tienes que tener fe. La fe es algo, como actúa, es algo que tú no ves, pero tienes que tener fe. Y la fe mueve a Dios. Amén, aleluya. En esta tarde, si tú necesitas oración,
estás enfermo, tienes problemas, el altar está abierto. La Biblia dice que te unjamos con aceite si hay enfermedad. Pero yo creo, más que todo, que tu fe y tu confianza en Dios y en el nombre de Jesucristo, tú eres sano, tú eres sano. Decláralo, confiésalo y créelo. Gracias, Señor Jesús. Vamos a seguir cantando un canto mientras, si necesitas oración, ven, voy a orar por ti. O ahí donde estás, declara sanidad en el nombre de Jesús. Yo creo que Dios quiere siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuánto lo creen? Aunque no pueda ver, estás sobrando. Señor Jesús, Aunque no creemos, pueda ver, estás sobrando. confesamos, Siempre estás sobrando. declaramos, Siempre estás, Señor, siempre estás sobrando. que no veamos, Aunque no pueda ver, estás sobrando. sabemos que Aunque estás no pueda ver, obrando. estás sobrando. Gracias, Señor. Gracias porque estás obrando. Y vas a hacer la obra, Señor, en cada corazón, en cada vida. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre Vamos. estás sobrando. Decláralo, confiésalo. Hay momentos en nuestras vidas, hermanos, cuando nosotros, como decía el pastor, no podemos ver que el Señor está obrando en nuestras vidas, pero Él está allí. Y en esta tarde estoy recordando de la historia de Eliseo y Elías, hermanos. ¿Cuántos saben en la historia de ellos cuando estaban rodeados por sus enemigos? Y dice en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 17: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abres sus ojos para que él vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Cuántos saben que cuando tú piensas que tú estás rodeado por tus enemigos, el Señor realmente tiene a tus enemigos rodeados, hermanos? Entonces, aunque tú no lo puedas ver con tus ojos carnales, hermanos, el Señor está obrando. Y yo por eso yo creo que es motivación y es propósito de declarar en esta tarde: aunque no pueda ver, yo sé que estás obrando. Dígalo conmigo. No pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Dios de poder, Dios de maravillas, Así eres Dios de milagros, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que un Dios que dice que no hay Dios como Él, un Dios que puede hacer las obras, un Dios que puede obrar en tu familia, en tu hogar, un Dios que puede sanarte, que puede libertarte,
darte la petición en tu corazón de acuerdo a su voluntad. Yes, Jesus. Creemos en un Dios que creó los cielos y la tierra, Yes, Lord. y que al mismo tiempo nos creó a nosotros. Y nosotros somos propiedad de Dios. Y Dios conoce nuestro interno. Dios conoce nuestra entrada, nuestra salida. Dios conoce, aleluya, nuestro corazón. Y Dios sabe que dentro de nosotros, a pesar de que no se demuestre, a pesar de que no se vea, pero hay dentro de algo que nos mueve a acercarnos a Dios, algo que nos mueve a servir a Dios, algo que nos mueve a creerle a Dios. Y por eso que estamos en este lugar, es por eso que hemos llegado a este lugar, porque le creemos a Dios, porque sabemos que Dios puede resolver nuestros problemas, puede resolver, aleluya, y sanar, puede obrar en nuestro corazón. Hemos entrado por esas puertas porque sabemos que Él vive. Hemos entrado por esas puertas porque sabemos, aleluya, que todo lo que pedimos al Padre en el nombre de Jesús, que Él lo haría. En esos momentos confiesa que tú eres santo, confiesa que tú algo ya has hecho, tu problema ha sido resuelto. En el nombre de Jesús, aleluya, todo lo que necesitas. Aleluya, estamos declarando que en el nombre de Jesús nuestros problemas son resueltos. La es hecha en el nombre de Jesús. Vamos a declararlo, vamos a confiesarlo. Y se nos aplaude fuerte para Cristo, sabiendo que Él es real, sabiendo que Él es poderoso. Así eres. Thank you, Jesus. Cuando puedes decir gracias, Señor. Cuando solamente puedes decir gracias, Señor. Thank you, Jesus. Thank you for your faithfulness. Thank you for your mercy. Vamos a adorarle. Thank you for your grace, Jesus. Adórale. Thank you because you look at me with eyes full. Thank you, Señor. When you see your son Jesus. Oh, we worship you, Jesus. 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 Oh, la presencia del Señor está en este lugar. La presencia del Señor Siente su presencia en esta tarde. El Dios de amor, de misericordia, de gracia, te quiere abrazar en esta tarde. Él te quiere abrazar en esta tarde. Ahí está la presencia del Señor. Diga que ministre tú, dale libertad. Dale libertad, aleluya. Dale libertad al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios quiere hacer algo en tu vida el día de hoy. Tienes que darle la libertad. Tienes que abrir tu corazón. Tienes que abrir tus labios. Aleluya, usar tu garganta para adorarle, para alabarle, para exaltarle, para glorificarle y decirle cuánto es para ti. Dile, Señor, tú eres lo máximo. Tú eres lo máximo, Señor. Dios, vamos a seguir adorando un par de minutos y después entramos en la alabanza. Pero vamos primero a adorar por un par de minutos. Adórame, exáltame. Exáltame, te adoramos. Te exaltamos, Señor. Oh, digno eres de adoración. Aunque no pueda ver, estás logrando. Yo
estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre 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 estás obrando. Thank you, Lord. Cuando puedes dar un aplauso al Señor que siempre está obrando en mi vida. Oh, sí, Señor. We worship our Lord. Te adoren en espíritu y verdad. Pero también, Señor, a ti te agrada la alabanza de tu pueblo. Por medio de la alabanza, tú te mueves. ¿Dónde está Tu espíritu el espíritu de Dios? hay libertad. Cuando lo crees, Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el espíritu de Dios? Ahí siempre está libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad. Libertad, libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Ahí siempre hay libertad. Ahí siempre hay gloria a Dios. Apenas, pasa por aquí, Víctor, apenas hemos empezado. Pero antes de que termine este servicio, bendición de parte de Dios. Y para recibir, tenemos que dar. La Biblia lo dice. Amén. Da alabanza al Señor. Exalta al Señor. Da adoración. Amén. Dale esta hora que falta. Dásela al Señor. Concéntrate. Enfócate en lo que estamos haciendo el día de hoy. Amén. Olvídate de los problemas. No te preocupes. Todo es mejor en el tiempo de nuestro Señor. El
día de hoy terminamos 3 semanas. ¿De qué? Cadena de ayuno. Así es que vamos a orar para que Dios nos dirija y podamos empezar, ¿verdad? Más adelante, otro cadena de ayuno. ¿Qué le parece? ¿Cuántos se pudieron ayunar durante estas 3 semanas? 2 días, 3 días, gracias al Señor, porque estamos terminando. Recuerden que el propósito es que Dios nos dirija en lo que respecta al evangelismo, cómo compartir y que ponga ese fuego en nuestro corazón y educación, o sea, que podamos tener discipulado, que Dios nos dirija, ¿verdad? También en la unidad de la iglesia, ¿verdad? Fraternidad, compañerismo y para el servicio, ¿sí? Vamos a servir al Señor con todo nuestro corazón. Todo tiene su principio, o sea, todo lo que existe y todo lo que hay tiene su principio, tuvo su principio. Y si podemos ir al libro de Génesis, en el capítulo 1, y podemos ver que Dios creó los cielos, la tierra y sucesivamente, y cada día Dios hizo algo. Entonces, todo tiene su principio, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que han empezado, pero con el tiempo terminan. O sea que tienen principio, pero a veces no tienen un crecimiento, no tienen una continuación, sino que terminan. Y podemos ver, hace muchos años estaba una tienda que se llamaba Macabre Wood, se cerró, estaba la tienda de Sears, una compañía grandísima, que era una tienda muy grande, se cerró. Ahora últimamente están cerrando las Kmart. Y bien, en un tiempo empezaron, pero ahora terminaron. Pero hay algo que en lo que respecta a las cosas de Dios, no. Lo que empieza en el Señor continúa y no termina hasta que Dios diga. No termina hasta que estemos en la presencia del Señor. Entonces es que termina. Tiene que usted ser consciente de esto. A través de los años he visto varias personas han venido a los pies de Cristo, han estado sirviendo al Señor por 1 año, por 2 años, por 5 años, por 10 años, por 20 años, aún hasta por 30 años, y después terminan de servir al Señor, dejan de servir al Señor, no continúan. Y la palabra de Dios por eso nos dice: el que perseverare hasta el fin, será salvo. Y eso es lo que queremos ver el día de hoy, es ver el principio de la iglesia del Señor. Amén. Y para ello vamos a ver estructuras que funcionan. ¿Qué le funcionó a la iglesia primitiva? ¿Qué fue lo que ayudó a que la iglesia tuviera su principio? Y todavía nosotros somos parte de la iglesia que empezó hace 2000 años. Oiga, qué tremendo. Cuando es de Dios, cuando nos ponemos en la mano de Dios, todo lo que emprendemos, todo lo que hacemos va a tener éxito, va a crecer. Y yo quisiera que usted entendiera esta verdad. Y es lo siguiente: yo creo que viene grande bendición para esta iglesia. El coro decía que aunque no lo veo, pero Dios está obrando. Y creo que viene grande bendición para esta iglesia. No lo vemos. Y parece que a veces vemos lo contrario, en vez de crecimiento, en vez de esto. Pero Dios está obrando. Aunque no lo vemos, pero sé que Dios va a hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es que haya crecimiento en todas las áreas de nuestra vida cuando nosotros seamos fieles a Dios. Amén. Y en esta tarde yo creo que viene grande bendición para esta iglesia. Y créame, bendición espiritual y bendición financiera. Cuando llegue la bendición,
usted se va a acordar de lo que yo le estoy diciendo. Amén. Bien, en esta tarde vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 41. En adelante. Aquí, en esta porción, vemos la primera iglesia. Vemos el principio de la iglesia. Y veremos algunos rasgos valiosos que nos ayudarán como iglesia y nos ayudarán como creyentes en esta porción el día de hoy. Si lo tienen, pueden ponerse en pies y vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 al 47. La palabra del Señor dice así: en nombre del Padre que creó todas las cosas, en el nombre de Jesucristo que dio su vida por todos nosotros, y en el nombre del Espíritu Santo que nos guía a todos a toda verdad y a toda justicia. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todo según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y en el partimiento del pan, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, en el nombre de Jesús, en estos momentos aquí estamos. Te damos gracias, oh Dios, por la oportunidad, por el privilegio que tú nos brindas de poder estar en tu casa una vez más, Señor. Nuestro deseo es, Dios, servirte, adorarte, glorificarte, darte la gloria, darte la honra, y también, oh Dios, es recibir de parte de ti, oh Dios, una dirección, recibir palabra, recibir, oh Dios, bendición, recibir aquello, oh Dios, que nos ayude para continuar esta vida, no solamente esta vida aquí en este mundo, sino una vida cristiana, una vida espiritual, la cual, oh Dios, nos va preparando para la eternidad. En esta tarde yo te ruego, Dios, que si te place, Señor, usarme como un portavoz, heme aquí, Señor, habla a mi vida, habla a cada uno de los que estamos aquí presentes. Dios, haznos entender lo que tú quieres de nosotros, Señor, y ayúdanos para que hagamos tu voluntad. Ahora, en el nombre de Jesús, pido por aquellos que no pudieron llegar el día de hoy. Señor, guarda, protege sus vidas, donde quiera que estén, donde quiera que anden. Señor, que tus ángeles acampen alrededor de ellos, oh Dios. Al mismo tiempo, Señor, que ya que están viajando, Señor, a aquellos que están en casa y están enfermos, también toca su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bien, en esta tarde pueden sentarse y pueden acercarse de este lado, por favor, para no estar. Bien, en esta tarde el tema que yo quisiera considerar el día de hoy es estructuras funcionales. ¿Qué fue lo que funcionó al crecimiento de la iglesia? La iglesia primitiva, vemos algunos rasgos valiosos para que no solamente como iglesia aprendamos y podamos crecer, sino que también aún nos ayudará para nuestra vida cristiana, nuestro diario vivir. Esta es la primera mirada que vemos a la iglesia, y se encuentra precisamente aquí donde hemos dado lectura. Vemos algunas perspectivas
muestra rasgos característicos de la vida cotidiana de los creyentes, y esto debe despertar la conciencia de nosotros como cristianos. Lo que podemos leer, lo que podemos ver de esta iglesia, y es lo siguiente. Aquí vemos que era un pueblo que recibió la palabra con regocijo, en el versículo 41. Recibió la palabra con regocijo. Eso es. También vemos nosotros que este pueblo pudo ver resultados continuamente de su servicio al Señor. Un pueblo que procuraba continuamente adorar. Un pueblo que conmovió las personas con el temor de Dios. Un pueblo que participó en el ministerio, versículo 44 al 45. Un pueblo unido, versículo 46. Y también un pueblo que alababa, que adoraba y glorificaba a Dios continuamente. Versículo 44, 46 al 47. ¿Qué vemos aquí? Vemos que los cristianos pudieron regocijarse con la palabra de Dios. Y yo no sé a cuántos de nosotros cuando leemos la palabra de Dios nos gozamos. ¿Y si se va a quedar? Trae gozo la lectura de la palabra de Dios, al escuchar la palabra de Dios. Cuando usted escucha el mensaje de la palabra de Dios, debe de traerle alegría, gozo, regocijo. Si no le trae regocijo, algo hace falta en nuestras vidas. Tiene que haber regocijo cuando usted escucha la palabra de Dios. Amén. Y vemos nosotros que la primera razón de una iglesia verdadera, el rasgo es ver lo que sucede, y es lo siguiente. Estaban recibiendo la palabra, y no era un grupo, no estaban recibiendo algunas ideas de alguien, ni estaban recibiendo instrucciones para un juego o principios, o estaban recibiendo filosofía de los hombres, una estructura o una religión. Vemos nosotros que estaban recibiendo la palabra de Dios, recibiendo. Para una verdadera iglesia tenemos que recibir la palabra del Señor con regocijo. No solo oír la palabra, sino confesar y hacerla nuestra. Unirse también a las multitudes o al grupo de creyentes que también tienen el deseo de servir al Señor. Vemos nosotros que desear regocijarse en ello, no todos los oyentes, lógico, vemos nosotros que se regocijan, y no todos se regocijaron cuando empezó la iglesia. Hubo muchos que se opusieron. Algunos estaban presentes porque tenían varias razones, se reunían por varias razones. Muchos de ellos por curiosidad, muchos de ellos porque necesitaban un milagro, muchos de ellos porque querían escuchar más de Dios. Y así es la iglesia. La iglesia, usualmente la gente llega al templo por varias razones. Y quizás haya razones justificadas, quizás haya razones equivocadas, pero cuando se llega a la iglesia, al lugar de reunión, por razón de sinceridad de parte de nosotros, Dios va a obrar en medio de nuestra vida y en medio de los que están a nuestro alrededor. Tiene que haber una razón, tiene que haber un motivo genuino, de corazón, no por otro interés. Hay otras razones que la palabra nos enseña, y es lo siguiente, de que para escuchar instrucción
instrucción de la palabra, vemos nosotros que aquí este pueblo se unieron y dice, y los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. Bautismo, no dice que tuvieron una preparación para bautizarse, sino que inmediatamente ellos se bautizaron. Y dice, y se añadieron aquel día 3,000 personas. ¡Qué tremendo! Con el mensaje simple de que Pedro predicó, allí se añaden 3,000 a los 120 que ya estaban en el capítulo 1, verso 15 del libro de los Hechos. Ahí observamos que eran 120. Se añaden 3,000. Pero después vemos en el capítulo 4, versículo 4, que se añaden otro grupo. Y ese grupo era de 5,000. El número de los varones, dice, era como 5,000. Estos perseveraban. Esto es importante, estos perseveraban. Perseverar es seguir adelante, es perdurar, es persistir y es no darse por vencido. Eso es perseverar. La oración y el deseo de mi persona es que cada uno de nosotros perseveremos. ¿Por qué? Porque la única forma en la cual recibiremos la bendición de parte de Dios es perseverar, es mantenernos allí firmes, siempre buscando la presencia del Señor. Y hay 4 cosas que observamos en el capítulo 2, versículo 42. Perseveraban en 4 cosas. Número 1, perseveraban en la doctrina, o sea, la enseñanza. También en la comunión. Número 3, en la cena del Señor. Y número 4, en la oración. Esto es importante para una iglesia. Para que una iglesia pueda continuar o pueda seguir hacia adelante, tiene que estar practicando estas 4 áreas. Para que el creyente pueda seguir siendo fiel a Dios, tiene que poner en práctica estas 4 cosas. Recibir la enseñanza. Amén. Y también estar en comunión. Por ello hemos levantado los grupos. Si usted nota estas características, estos rasgos de la iglesia primitiva, nosotros tratamos de ponerlos en práctica, porque eso fue lo que dio resultado y esto es lo que va a dar resultado a la iglesia del Señor. ¿Qué? Bueno, que tengamos enseñanza, que tengamos doctrina, que tengamos discipulado, tengamos, ¿qué podemos decir? En los hogares, igualmente, que podamos tener esos grupos, ¿verdad? De vida, grupos que nos ayuden, porque esto fue lo que ayudó. Tenían comunión, compartían juntos, y dice, ¿verdad?, que aún no había ningún necesitado, porque todos ayudaban a aquel necesitado. Algo que se ha estado perdiendo a través de los años. Pero lo que dio resultado fue que estudiaban la palabra de Dios. Y como les digo, siempre estamos tratando de tener estudio. Yo le mencioné a ustedes de que hay dos áreas en las cuales queremos empezar. Y es el discipulado que estamos teniendo. Quizás, como digo, es el discipulado 3. También estoy pensando en ver la vida de Pablo, que es en 3 niveles. No sé. O sea que, de una forma u otra, tenemos que tener estudio. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos va a enseñar cómo nosotros poder vivir y sobrevivir. Y cómo continuar esta vida. Y cómo prepararnos para la vida eterna. Amén. Entonces, siempre vamos a tratar de tener estudios. Y es importante de que durante la semana estudiemos la palabra de Dios. Aún usted solo, lea una porción. Con su familia, estudie unos minutos, unos 10, 15 minutos. Lea con sus hijos.
siéntese a la mesa, lean un texto bíblico y vean a ver qué es lo que ese texto bíblico le está diciendo a usted ese día. Porque yo creo que Dios continuamente habla a nuestras vidas. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Dios nos habla. Y usted puede leer ese texto al mes y Dios le va a hablar otra vez. Y puede leer ese texto, mismo texto, a los 2, 3, 4 meses y Dios le va a hablar otra vez. O sea que la palabra de Dios es una fuente que no se agota. Un ojo de agua, como podemos decir. ¿Cuántos saben qué es un ojo de agua? Sí, que continuamente está echando agua, no se agota. Y eso es lo que es la palabra de Dios. Amén. Es una fuente que nos ayuda. Y es por eso que siempre todas las iglesias tratan de tener esos estudios bíblicos, tratan de tener programas de enseñanza. Y usted observa aún nuestros niños, lo que tratamos de hacer, los acaban de ir a recibir enseñanza. Ustedes están aquí también recibiendo. Y en todo tiempo tenemos que ser conscientes de que necesitamos diariamente recibir la enseñanza de la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios no solamente nos enseña, sino que también es un alimento para nuestras almas. ¿Cuántos son conscientes de eso? La palabra de Dios es un alimento para nuestras almas, para que podamos seguir manteniéndonos vivos. Escuche, si usted no ora, si usted no lee la palabra de Dios, si usted no asiste a un estudio bíblico, si usted no estudia junto con su familia, se va a ir debilitando. Y eso es lo que está pasando con la iglesia hoy en día. Mucha iglesia se ha debilitado. ¿Por qué? Por falta del estudio de la palabra de Dios, por falta de en los hogares, por falta de que la familia se siente en la mesa con sus hijos y lean un texto bíblico. Dije un texto bíblico, no digo un capítulo, ni digo un libro de la Biblia. Un texto bíblico que toma 5 minutos. Quiero decirle de que por ello muchas iglesias, muchos creyentes están muy débiles. Creyentes por tantos años, pero por falta de esa lectura bíblica, por falta de la enseñanza, por falta de la dedicación, de la oración, del compañerismo, por falta de estar en los grupos, en el domingo, en la casa del Señor, y ese es el asunto. Entonces, espiritualmente nos vamos debilitando. Y hay muchos creyentes que se han muerto. Usted dice, quizás no físicamente, pero sí espiritualmente. Por eso dice la palabra de Dios, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Algo que hoy día estamos teniendo problemas, y es eso, es la dedicación, la consagración y el estudio de la palabra de Dios verdaderamente. Yo estaba mirando el YouTube y estaba mirando predicadores de 30, 40, 50 años atrás. Y yo veo predicadores de hoy en día. Porque si usted va a YouTube, usted encuentra tantas enseñanzas, tantos predicadores, tanto. Pero si usted busca predicadores de hace 40, 50 años, por ejemplo, hay un predicador, él se llama W.R. Chamba, es un hermano que me gusta escucharlo, es uno de los predicadores de los 60s, 70s, y la verdad, yo escucho los mensajes del hermano y escucho mensajes de hoy, de los pastores de hoy en día, o predicadores, evangelistas, y es totalmente diferente el mensaje. El mensaje tiene que ser originalmente parte de la palabra de Dios, dirigido por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que hace la obra en cada persona. Amén. No es con entretenimiento, no es con, sino que es por medio del Espíritu Santo, y es algo que la iglesia hoy en día estamos fallando en esa área. Pero vemos nosotros que la doctrina es enseñanza, instrucción, lo que nos enseña y lo que aprendieron los discípulos fue sobre la muerte, resurrección
y ascensión de Cristo. Eso es lo que ellos aprendieron y eso fue lo que ellos predicaron. La muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. No predicaron otro mensaje que el mensaje de Jesucristo. Que Jesucristo había venido para morir por los pecadores. Que Jesucristo había venido para dar vida y vida en abundancia. Que a través de Jesucristo podemos tener sanidad, podemos tener bendición. Entonces la predicación que ellos predicaron fue en tres áreas. Muerte. ¿Por qué vino Jesús a morir? Para darnos vida. ¿Por qué vino Jesús a morir? Para darnos bendición. ¿Para qué vino Jesús a morir? Para darnos sanidad. Y también ellos predicaron su resurrección. Que al tercer día Cristo resucitó. Amén. Y eso ellos fue lo que dieron énfasis, pero también dieron énfasis a la ascensión, que Cristo se fue, pero también dieron énfasis al retorno de Cristo. Que Cristo regresaría. Y muchos de estos creyentes al principio era lo que escuchaban. Cristo se fue, pero regresa. Y regresa pronto. Muchos de ellos inclusive empezaron a vender sus cosas. Yo no sé, a través de la historia, usted no sé si ha escuchado todavía, no hace muchos, unos años atrás, había alguien que estaba proclamando de que Cristo venía, de que se acababa la tierra y sucesivamente, no sé. No me recuerdo cómo se llama esta persona, pero no hace muchos años de eso, que él vendió y los que le escucharon vendieron sus propiedades y la regalaron sucesivamente porque ya se iban. Y no hace mucho de eso. A través de los años ha sucedido eso. Ha habido personas que dan falso mensaje. Y queremos, por medio de la palabra de Dios, estudiar para que no seamos engañados. Por ello es importante que tengamos un programa de lectura bíblica diaria. ¿Cuánto leen la Biblia diariamente? Diariamente. Hay programas que lo va guiando usted. A muchos no nos gusta a veces leerla porque cuando llegamos al Antiguo Testamento y que vemos ahí las genealogías de Matusalén y esto y lo otro, y luego igualmente como Mateo, ¿cuánto salió el capítulo de Mateo? Primero ahí empieza que no sé lo que este y lo que este y que este, pues, sencillamente. Es como que hay muchas cosas como que no, o sea, y a veces por eso como que nos desanima, pero esas son lo importantes, por eso están escritas allí. ¿Por qué? Para que la gente se dé cuenta de cómo vino la bendición o cómo Dios se movió a través de él, sencillamente. Y cómo ha llegado. Eso está escrito con un propósito, pero a nosotros a veces se nos da. Y especialmente cuando vamos al libro de Levítico, donde habla, y al libro de Números, donde puros números habla, como que, oiga, es difícil leer la palabra, créanme. Pero debemos. Yo creo que es difícil, pero al mismo tiempo trae fortaleza y trae bendición a nuestras vidas. Alguien dijo que las cosas fáciles, que las cosas que en realidad eran de perdurar, eran o sea, lo que cuesta, en otras palabras. ¿Amén? Y es importante de que nos demos cuenta de la importancia que es recibir la enseñanza, estudiar la palabra de Dios, y precisamente si nosotros vemos en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20, encontramos allí que fue una enseñanza y que el Señor dejó estipulado de que se enseñara, ir por todo el mundo, predicar el evangelio, enseñarle sucesivamente. Vemos nosotros también allí en Lucas 24, 45 al 48, donde habla la importancia que es enseñar. Enseñar que guarden estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que están escritas. Bien, ahora, ¿qué vemos nosotros? Vemos nosotros la comunión. La comunión, hay una diferencia enorme entre
la participación comunitaria y la participación espiritual. La participación comunitaria se basa en asociación de vecinos. La participación espiritual se basa en un espíritu que es de Dios. Y esa hace la diferencia. El espíritu está dentro del verdadero creyente. Amén. Observamos algunas cosas acerca de la comunión que vemos en este versículo. Nos enseña, número 1, los creyentes experimentaron la comunión. 2, la comunión prohíbe una cristiana solitaria. Amén. Tiene que haber compañerismo. Y eso es lo que observamos en la primera iglesia, que estaban todos unánimes. Y aún en el capítulo 2, desde el capítulo 1, vemos nosotros que los discípulos están juntos, unánimes, orando. Y ahí es donde el Señor les da la orden, ellos obedecen, y en el capítulo 1 están orando. Inclusive allí vemos que ellos se proponen a escoger a alguien que tomara el lugar de ¿quién? De Judas. Y ahí dice que eran 120 en el capítulo 1, versículo 15. Pero también observamos que la comunión el cristianismo es en un primer lugar un asunto personal, pero luego se convierte en un asunto social. O sea que el que usted venga a Cristo y usted sea cristiano es personal. Pero también es importante que se convierta en social. ¿Qué es social? Social es que usted va a tener compañerismo, que usted va a reunirse, a orar, a estudiar la palabra del Señor. Es importante que haya, por eso estamos dando énfasis a los grupos. Es importante que nos reunamos durante la semana, que no se quede sin reunirse entre semana. Busque un grupo, busque la forma de estar ese día, un día entre semana con un grupo. Ahora, si usted no puede, es importante que tome unos minutos en su casa con su familia. Amén. Vemos nosotros que también, pero luego se convierte en un asunto social, pero también vemos que el cristianismo es en primer lugar un organismo espiritual, pero luego se convierte en una organización espiritual. O sea, organismo es personal, es uno, pero después es algo general. Y eso es lo que observamos en el libro de los Hechos, cómo la iglesia iba creciendo. Si usted nota, era Jesús. Después de Jesús, Él llama a 12, pero de esos 12, nada más 3 fueron más íntimamente con Jesús. ¿Se recuerda? Jacobo, Pedro y Juan. Y estos 3, pero después observamos que con el tiempo Dios llama. Inclusive vemos en Lucas que el Señor escoge a 70, ¿se recuerda? Y estos 70 van. Pero de esos 70 después ya no se dice nada. Pero quizás en los 120 había parte de los 70. Y sucesivamente, después ya no es Jesús, ya no son 3, sino que son 12, después no son 12, son 120, después no son 120, sino que son 3,000, y después de 3,000 son 5,000, y sucesivamente, y la iglesia va creciendo. Eso es lo que nos ha llamado el Señor a un crecimiento. Ahora, lo que observamos nosotros es lo siguiente: no es fácil el crecimiento. Para los discípulos, para que la iglesia creciera como creció, tuvieron que estar dispuestos a desvelarse, a no comer y a perder aún la vida. No fue fácil para que la iglesia tuviera su principio. Y eso es, para tener éxito se necesita sacrificio, se necesita esfuerzo, se necesita determinación. Y eso es lo que se propusieron los primeros cristianos
que empezaron en el libro de los Hechos. Ahora muchos de nosotros somos beneficiados por ese esfuerzo, ese sacrificio. Y muchos de nosotros que estamos aquí presentes aún somos beneficiados por ese esfuerzo, sacrificio que alguien, quizás cuando estábamos en nuestro trabajo, alguien dejó de comer para hablarnos de Cristo. Alguien viajó de un lugar a otro. Alguien tomó minutos, alguien tomó tiempo para hablarle a usted de Cristo. O sea, alguien se sacrificó de una forma o de otra y aún quizás gastó dinero, gastó gas en su carro para ir a visitarle, gastó el tiempo, tomó su tiempo, dejó de hacer otras cosas para hablarle a usted. Y ahora usted, es importante de que hagamos lo mismo. Y eso fue lo que pasó con los discípulos. Le hablaron unos y aquellos se siguieron. Y si usted ve cuando, por ejemplo, llega Pedro y habla con Cornelio, ora con Cornelio. Cornelio, ¿qué es lo que él hace? ¿Ha escuchado? Cornelio reúne ¿a quién? A su familia. Él no solamente quería escuchar, sino quería que también su familia escuchara. Y dice que Cornelio escuchó el mensaje que Pedro le predicó, le enseñó, y que se convirtió él y ¿quién más? Y toda su familia. Esto es importante. Tenemos que estar siempre al pendiente de que nuestra familia conozca de Cristo también, de que nuestros amigos, nuestros familiares, nos hemos propuesto en este año ponerle la importancia a nuestra visión. La visión para este año es cumplir nuestra misión. ¿Escuchó? La visión es cumplir la misión. Diga, la visión es cumplir la misión. ¿Y cuál es la misión? La misión es de lo que estamos hablando. Crecer, acercarnos. ¿Y cómo podemos crecer? ¿Y cómo podemos madurar? ¿Y cómo podemos traer gente a los pies de Cristo? ¿Y nosotros cómo podemos crecer? Dijimos a través de la comunión y también la confraternidad, el compañerismo. El compañerismo te hace un santo, y es verdad. El cristianismo te hace un santo y es apartado para Dios. ¿Escuchó? Esto es importante. Cuando usted se convierte a Cristo de corazón, usted se convierte en santo. Y un santo es aquel que ha sido apartado para Dios, para el Señor. Vemos nosotros que el creyente vive en el fruto del Espíritu y se manifiesta, aleluya, se manifiesta continuamente y se manifiesta con las relaciones con otros. Es necesario que vengamos y estemos siempre unidos y congregados. En Hebreos 10:25 dice, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y cuanto más cuando veamos que el día se acerca. ¿Qué día se acerca? Se acerca el día en que tengamos que partir de este mundo, ya sea que muramos, como dijo Pablo, o que vivamos. Somos del Señor o nos vamos con el Señor. Es importante de que busquemos, amén, el congregarnos, el estar juntos, unánimes, buscando la presencia del Señor. Así que vemos que este pueblo que dio su principio, enseñó, tuvo doctrina, tuvieron compañerismo, tuvieron confraternidad, adoraron al Señor. Allí, si usted ve en el versículo 42, es importante, aquí vemos varias cosas. Y perseveraban en la doctrina, 1, de los apóstoles, y en la comunión, 2, unos con otros, y en el partimiento del pan y las oraciones, 3. 3 cosas aquí observamos importantes: doctrina, comunión y oración. ¿Qué tan importante son estos fundamentos? ¿Qué tan importante es esto? O sea que si la iglesia primitiva practicó estas cosas, se reunían para escuchar la palabra y la enseñanza, tenían comunión y comían juntos,
Amén. Y oraban. Eso es lo que va a tener éxito en la iglesia. Si nosotros practicamos estas cosas de todo corazón, como iglesia, vamos a tener crecimiento. Vemos allí pues la importancia que es. Ahora, también observamos la importancia del servicio. En el versículo 43 al 46 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas. ¿Por quién? Por los apóstoles. Dice todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Escuche, ¿cuál es la forma que tendremos éxito con la iglesia? Aquí estamos viendo. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. O sea, no era una vez a la semana, sino dice cada día, todos los días. Y nosotros podemos ver en el capítulo 3 del libro de los Hechos. ¿Qué dice allí? Pedro y Juan, ¿a dónde iban? Al templo. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Y cuándo? ¿Y a qué hora? Era a las 3 de la tarde, era la hora novena. Ahora, una de las cosas es importante, es que tenemos que observar. Y es lo siguiente. La iglesia primitiva también practicaba el reunirse todos los días. Y se reunían a orar, a estudiar la palabra de Dios, a ver qué Dios les decía ese día. Algo que se ha ido perdiendo también a través de los años. Y es por eso que la iglesia ha menguado, que la iglesia se ha debilitado. Y a pesar de que puede haber iglesias que tienen miles, pero son iglesias débiles, son iglesias que están por el pasatiempo, por el show que hay en ese lugar. Sí, ya sea por la música, por el lugar, por los programas que tienen, por tantas cosas que se hacen, y mucha gente llega por ello, por los programas, por la ayuda, por el show, por los buenos cantantes, por lo que sea, el buen lugar, los beneficios que reciben, porque sus hijos, porque, bueno, y aparentemente son iglesias grandes, de mucha gente, pero si quitan varios de esos programas, varias de esas cosas, la gente va a dejar de llegar. Entonces, ahora, lo que se requiere es, como dice la palabra del Señor, Dios está buscando, oiga, qué tremendo, Dios está buscando. ¿A quién? ¿A quién está buscando? Qué tremendo. ¿Por qué la palabra de Dios nos dice que Dios está buscando? Esto está... Para que diga que Dios está buscando es porque hay poco. Faltan. ¿Qué faltan? Verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, 24. Esto es importante. Entonces, ¿qué observamos? Observamos pues que los hermanos primitivos, si tenían comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo dice que nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. La cena, al participar, nos enseña comunión con el Señor y con los creyentes. Eso es lo que es la Santa Cena. Así que dice así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Primera de Corintios 11:26. Oración. ¿Qué es oración? Oración es hablar con Dios sobre tus problemas,
tus necesidades y los problemas y las necesidades de los demás. ¿Qué es oración? Oración es hablar con Dios de mis problemas, de mis necesidades, ya sea espirituales, físicas, estoy enfermo, lo que sea, mis problemas. Pero también, no solamente orar, hablar con Dios sobre mí, sino también sobre los demás. Las necesidades de los demás. Y yo he dicho muchas veces, muchas de las oraciones que Dios ve, que Dios contesta, es cuando tú oras por alguien más. Yo por experiencia, cuando Dios obra en la vida, es cuando yo oro por alguien más. También aún el ayuno, cuando tú ayunas por alguien más, cuando tú pones a alguien como propósito por tu ayuno, tú vas a ser bendecido. Cuando tú lo haces en conjunto, en compañerismo. Escuche, hace muchos años yo iba al retiro de pastores. Y en el retiro de pastores ayunábamos mediodía. 6 horas, 7 horas. ¿Por qué? Porque llegábamos a las 8, a las 9 de la mañana, o a las 10, y a las 5 se nos servía comida. Escuche. Y cuando yo llegaba al retiro de pastores, donde estaban en retiro, o sea, ayunando, aunque eran 5 o 6 horas, yo recibía más fortaleza de parte de Dios. Yo lo experimenté muchas veces, que cuando yo ayunaba 3 días, 4 días, yo llegué a ayunar 4 días solo 4 días, 3 días. Y escuche, en esas horas que yo estaba en ayuno con los pastores, no era porque eran pastores, no, sino que era la unidad. Estaban 30, 40, 50 pastores, estábamos todos ayunando con el propósito, varios propósitos, pero lo que sí era es que estábamos todos unánimes en oración y en ayuno. Y créame que Dios me bendecía más estar esas horas en ayuno con nuestros pastores que estar 3 días, hasta 4 días solo ayunando. ¿Qué nos enseña eso? ¿O qué me enseña? Me enseña que el compañerismo, que la comunión es muy importante. Que cuando tú te congregas y empiezas a adorar, pero tienes que unirte con los demás que están adorando. Que cuando tú llegas a la iglesia, estás unido, pero desunido. ¿Cómo está eso? Porque allí o acá o en el frente o allá al lado hay alguien que está adorando al Señor y oye, glorificando el nombre del Señor, y tú. ¿Qué sucede? Sucede que entonces cuando salimos cansados, aburridos, Dios no se movió y sucesivamente. Y no solamente eso, sino que tú o yo somos causantes de que la presencia de Dios no se deje sentir. Y tú dices, pero ¿cómo? Si yo no hago nada. Pues por eso, porque no haces nada. Yo solamente voy. No, es que si alguien está alabando, únete. Amén. Únete a la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Si está orando alguien, únete a la oración. Es importante. Alguien pasa aquí, hace oración y está orando aquí y todos allí callados o todos distraídos y nadie está orando. Nadie está en comunión. Si acaso hay 2, 3, 4, 5 que están orando o están en comunión. Está orando la persona, pero no están orando. Está alabando la persona, pero no están alabando. Y para que la presencia de Dios se deje sentir, tenemos que unirnos. Amén. Cuando hay oración, orar. Cuando dice vamos a orar, vamos a orar. Pues vamos a adorar, vamos a adorar. Únete. Cuando vamos a alabar, hermanos, vamos a alabar al Señor. Vamos a glorificar al Señor. Y entonces Dios se va a dejar sentir en nuestra vida. La iglesia va a ser bendecida. Pero muchas las veces no hay esa bendición por culpa nuestra. Por culpa tuya, por culpa mía. Dice, no, pues yo no sabía, ¿no? O sea, ¿tú quieres ser bendecido?
Amén. Adora a Dios. Alaba a Dios. Ora al Señor. Únete. Estar en un mismo sentir. Estar en un mismo... Eso fue lo que causó la bendición de la iglesia, el crecimiento de la iglesia. Estaban todos unánimes y juntos. Amén. Orando, alabando al Señor, sirviendo al Señor, adorando al Señor. Yo creo que es importante cuando nosotros nos unamos. Amén. Cuando se diga vamos a orar todos juntos. Y tú no sabes lo bonito que se siente y el Señor cómo se agrada cuando se dice orar y todos oyen las voces. Amén, gloria a Dios, Señor, tócame. Cuando se está alabando, cuando todos están alabando, gloria a Dios, aleluya, y danzando y glorificando el nombre del Señor. Es importante. Escuche, como iglesia vamos a tener éxito, vamos a tener crecimiento cuando nos unamos en todo que viene siendo, diga, evangelizar, diga, educar, o sea, en estudio la palabra de Dios, diga, fraternidad, que es compañerismo, en adoración, cuando hay adorar hay que adorar, y en servicio, hay que servir. Cuando hay que servir todos. Amén. Qué tan difícil es a veces encontrar a alguien que quiera servir, que quiera hacer esto o lo otro. Y es por eso que muchos ya no quieren hacer nada. ¿Por qué? Porque nadie se une a ellos. Es importante que busquemos la unidad. Amén, El aleluya. compañerismo. Y eso es, si eso sucede, la bendición de Dios va a descender. Amén. Porque el capítulo 2 del libro de los Hechos, ahí dice que estaban todos unánimes, juntos, cuando de repente, nos ponemos en pie, cuando de repente vino, aleluya, ¿qué vino? ¿Qué vino? El Espíritu Santo. Hubo como un estruendo que sacudió el lugar donde estaban congregados, como un viento recio que sopló, aleluya. Aleluya. ¿Por qué razón descendió el Espíritu Santo? Diga, por la unidad. La unidad. Porque estaban todos unánimes y juntos, Amén. con un mismo propósito. Y queremos nosotros ser bendecidos. Queremos nosotros ver una iglesia bendecida, crecida. Amén, amén, Queremos amén. nuestra familia. Amén. Vamos Amén. a unirnos. Recuerda que cuando entres por esas puertas, si alguien está orando, únete en oración. Si alguien Amén. está cantando, únete a cantar. Amén. Si alguien está adorando, adora al Señor. Amén. Amén. Es importante para que podamos tener una iglesia con éxito. Queremos crecer, queremos madurar, queremos la presencia de Dios. Ya es tiempo, amén, de que empecemos a recapacitar que es importante que la presencia de Dios corra en nuestro ser como ríos de agua viva. Amén, aleluya. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo es como ríos de agua viva, aleluya, que corre en nuestro ser. Yo no sé cuántos de ustedes necesitan agua. Amén. Yo necesito agua diariamente. Amén. Y cada uno de nosotros necesitamos agua. Pero la mujer samaritana entendió esta verdad. Y cuando Jesús le dice, oye, ella entiende que Jesús le iba a dar agua, pero agua, Señor, pero ¿cómo? Si el pozo es hondo. Aleluya. El pozo es hondo, ¿cómo tú vas a darme agua? Y el Señor Jesús le dice, no es agua. Aleluya. Sino agua de vida, agua que correría. Y solamente el que hace crecer esa agua dentro de nosotros es el Espíritu Santo. Es por eso que hoy día tenemos que buscar más la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La iglesia de hoy en día ha dado poco énfasis, ya no habla, ya no se enseña mucho a lo que respecta a la necesidad del Espíritu Santo en la vida del creyente. Las iglesias hablan de todo, de todos temas, pero menos de la necesidad del Espíritu Santo que hace falta en medio de la iglesia de hoy en día. Aleluya. Hay muchos temas de prosperidad, muchos temas de mejorar, de sucesivamente, y siempre estar de superioridad y sucesivo. O sea,
pero pocos temas se hablan. Necesitas el Espíritu Santo en tu vida. Aleluya. Y no cabe duda que hoy día necesitamos caminar. Aleluya. Vamos a hacer algo final. ¿Amén? Vamos a cantar ese canto juntos, pero nada más un minuto. Únanse y terminamos con ese canto que se está escuchando ahí. Vamos a ver, únanse. Porque estamos hablando de la unidad. Vamos, acérquense sin miedo. Ahí está. Vamos a predicar un mensaje de unidad y mire. Vamos. Vamos a ver. Tenemos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza jóvenes. y nuevas de salvación. Aleluya. Y su amor nos impulsa. No nos podemos callar. Al mundo de su amor y verdad. Aleluya. De Dios hay aquí. Hey. Aleluya. Cuando proclaman que Jesucristo es nuestro Señor. Pueblo de Dios, somos un pueblo especial. ¿Para qué? Se llama Para anunciar. ¿Anunciar qué? de La virtud que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Somos hijos de Dios. Gracias, Señor. Y su Espíritu dio Para darnos poder y así ser testigos de Él. Gloria a Dios, aleluya. Llevaremos su gloria por las calles, cada pueblo y nación, en los trabajos, trayéndoles esperanza, nuestra familia. nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa. ¿Para qué? No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. En tu nombre, Señor, anunciaremos que hay unidad, Señor, en medio de tu iglesia. Ayúdanos, Padre, en estos momentos. En el nombre de Jesús, que podamos ser una iglesia unida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tú desciendas, Señor, sobre cada uno de los aquí presentes, sobre cada uno de esta congregación, Señor. Dios Todopoderoso, empieza desde los termina con los ancianos, Señor. Oh Dios, los varones necesitan, aleluya, esa presencia gloriosa del Espíritu Santo. Oh, eso es lo que nos va a traer unidad, Señor. Mientras no haya esa llenura, mientras no haya ese Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, que nos está guiando, nos está, oh Dios, va a ser difícil que haya unidad. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Señor, llena Cada pueblo y nación, testificar de tu grandeza. trayéndoles esperanza Aleluya. y nuevas de salvación. De salvación. Su amor nos impulsa, El amor. no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gloria a Dios. Aleluya. Señor, aleluya. Que tu amor nos mantenga en unidad. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Jesús. Aleluya. Busquemos la llenura del Espíritu Santo porque queremos ser una iglesia unida. Amén.
Ya es tiempo. Mientras no nos unamos, va a ser difícil. No podemos ir a ningún lugar. Amén. Tarde vamos a ser despedidos a la reunión Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en estos momentos, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, de cada vida, Dios, cualquier examen, Algunas veces pienso que el Señor me dejará. Pero cuando yo caigo, yo veo su poder. oh sí, Señor. Como me levanta.